Por medio de sus profetas, Dios ya lo había prometido en las Santas Escrituras. Es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien nació como hombre de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes como el... Bueno, entonces estamos diciendo que vamos a ver el versículo 3, acerca de su Hijo que vino a ser del linaje de David según la carne, ¿no? Acá, donde dice acerca de su Hijo, la palabra griega acerca de su Hijo es así. Peritou u-i-o. Peritou, el Hijo es u-i-o. O sea, si quieren letra por letra sería P-R-I, aparte de C-H-U-H-U-I-O, ¿no? Bueno, esto es acerca de su Hijo. Fíjense, voy a decirle una vez más entonces. ¿De qué habla el Evangelio? De nuevo, fíjense, cada palabra, cada piecito que vamos caminando, ¿de qué está centrado el Evangelio? Son buenas nuevas, ya saben, ¿no? El Evangelio es buenas nuevas que trajo, pero fíjense que acá hay otra vez, una vez más, esto está ligado más más que con la Sagrada Escritura, sería más ligado con lo que dijimos antes, que es, o sea, con el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio habla, ¿qué? Acerca de su Hijo, Isaías. Entonces el Evangelio está ligado con ¿qué? Con Cristo. Cuando hablamos de Cristo. Una vez más vemos cada paso que hablamos, cada paso en la Escritura siempre viene hablando de Jesucristo. Entonces fíjese que en la Sagrada Escritura se acerca de su Hijo, ¿no? Ya dijimos que ¿por qué es importante? Porque hay otros evangelios que predican de otro Jesús. Muchos dicen, sí, el testigo predica de Jesús o de Cristo. Pero es otro Cristo, son otras cosas que creen, predican de la Santa Cena y otras cosas, pero son cosas muy diferentes. Ustedes se fijan de hablar, por eso digo, es importante que si hablan de qué Cristo, o sea, están hablando de qué Hijo de Dios están hablando. Porque, si nosotros tomamos la Santa Cena, pero por ahí el testigo no toma la Santa Cena, los testigos se quedan mirando, ahí nada más la Santa Cena y después levantan todo, porque ellos no son dignos de tomar la Santa Cena, y solamente nosotros 44.000 toman la Santa Cena. Y usted dice, pero me hablan de Cristo, sí, de su Hijo, como está acá, sí, pero es otro. Y tampoco es un Dios, es otro Dios. Entonces, hay que estar viendo qué Cristo están escuchando. Que digo, no, el Cristo que me sana, Cristo que me da prosperidad. Entonces, el Evangelio, vuelvo a recalcarlo, habla acerca de su Hijo, pero ¿de qué? De un mensaje de salvación, de que Cristo mismo se lo digo en Lucas 24, lo que se predica es que arrepentimiento del pecado, en mí, ¿no? O sea, en que el Señor Jesucristo, de que Él murió y resucitó. Y ese es el mensaje, puede ir a 1 Corintios 15 en adelante, también Pablo hablando ahí, hay muchos textos, ¿no? O sea, 1 Corintios, no me acuerdo si 1.23 también, que va a ser hasta que es locura para ellos, para nosotros es poder de Dios, y más adelante van a encontrar, no sé si acá nomás, Romanos 1.16, no me avergüenza predicar el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Entonces vemos que siempre el Evangelio está ligado con eso. Fuera de eso, un Evangelio es falso y ese no es el tema. Un Evangelio que se predique fuera de eso, ¿no? Entonces, acerca de su Hijo, debemos predicar siempre del Señor Jesucristo. Cristo es su tema central. Cristo céntrico, no debemos salir de ahí, ¿no? Tampoco vamos a siempre con Juan 3.16. Seguimos avanzando, pero siempre está el Señor Jesucristo, no todo ronda hacia el Señor Jesucristo. ¿No? Acá lo que le decía recién, vamos a hablar del linaje del Señor Jesucristo, pero fíjese de Cristo, o sea, encarnado sería, ¿no? De Dios encarnado. Fíjese que era del linaje de David. Bueno, yo leo las palabras, son un poco difíciles, pero aquí creo que le agrada, ¿no? O sea, a mí me gustaba antes, pero después me empecé ya a estudiar un poco más y no buscar tanto las palabras. Yo lo digo por ahí, a alguien me interesa, ¿no? O sea, pero a mí me interesa más que aprendan más lo que vamos avanzando, ¿no? Que eso, que las palabras. ¿Qué era del linaje de David? Así es, todo geno menou ex spermatus David. Bueno, acá no voy a decir ninguna blasfemia, ojo. Fíjense, no sé que dice linaje. Hay la palabra linaje, como ustedes han escuchado, que es que todo genomeno es espermatos David. Hay espermato en castellano, en México nosotros es espermatozoide, o sea, esperma. No es que yo lo estoy diciendo, ahí en el griego es espermato, o sea,
estaría, cuando digo que era del linaje, ahí linaje es permacos, o sea, linaje. O sea, para pasar el linaje un hijo, o sea, tiene que pasar, o sea, no estoy diciendo yo, está escrito ahí en la escritura, por ahí estoy diciendo yo, cuando Pedro mismo dice, somos simientes, o sea, de Dios, o sea, después realmente dice, ¿qué pasa? Claro, el padre concibe, tiene que concebir para tener, o sea, que nazca, ¿no? O sea, es así. Entonces, no es que por ahí, yo he escuchado a otros quizás predicadores más, con un poquito más fuerte, más duro, o sea, una palabra diferente, ¿no? Que por ahí choca. Yo trato de explicarlo un poco más suave, por ahí choca, ¿no? Por ahí no sé si está escuchando a alguien, pero trato de no decir, pero la palabra es esa, ¿no? O sea, entonces, literalmente, o sea, ¿qué es esto? Literalmente está, él nació de la simiente de David, cuando leían en la escritura. Pero yo no uso que tengo una que tengo ahí, que es una Biblia que compramos, ¿no? O sea, que es la de Francisco La Cueva. Y cuando veo que algunas palabras se hacen importantes, si las reunido así, digo, bueno, es importante, lo predico, o sea, si veo que hay una creación en original, si no, utilizo la que yo tengo en lenguaje textual, que es otra, ¿no? La que yo me manejo. Era el linaje de David, entonces. Esto viene, o sea, del cumplimiento de un pacto que se hizo David. Y para eso lo tenía que ir en el Antiguo Testamento, 2 de Samuel 7:16. 2 de Samuel 7:16. ¿Se acuerdan? 2 de Samuel 7:16. Dice así, será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas tus palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a él. El profeta a David dijo. Entonces, había un pacto que Dios había hecho, ¿no? O sea, con el rey. ¿Se acuerda que el rey David quería hacerle casa a Jehová y Jehová le dice, no, que él iba a hacer casa, no, o sea, que si no el hijo, o sea, ¿no? Pero vemos que por eso abrí las escrituras y muchos sacan muchas cosas del Antiguo Testamento, por ahí muchos quieren tratar de explicar y hacerse mucho problema en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento está más revelado en el Nuevo Testamento, está más esclarecido, ¿no? Por eso hoy que leemos el Nuevo Testamento se nos hace más fácil a nosotros poder comprender esto, ¿no? Ahora vamos a ver esto. Vamos a ver en Isaías 11:1. Isaías 11:1. Entonces estamos viendo como el nacimiento así de Señor Jesucristo como se hizo carne, ¿no? Acá, 11:1, ¿sí? Sí, que leerlo, ¿no? Está así. Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, ¿no? No tengo tiempo de explicar todas estas cosas. Saben que mucho del reino fue cayendo, por lo que hizo David, se fue cayendo, fue, bueno, pero Dios siempre, ¿qué pasa? Mantuvo. ¿Usted se acuerda que por lo que pasó, o sea, el reino empezó a caer, después Salomón adulteró, y bueno, ya después se cae, pero ¿qué pasa? Dios siempre prometía, por la promesa que tiene, que siempre, ¿por qué? ¿Por qué? A pesar de que ella había sido infiel y todo lo que se veía, Dios me hizo una promesa. ¿Y por qué? La mantenía porque sabía que desde ahí, del pacto que le ha hecho David, ¿qué pasa? De ahí va a venir quién. Señor Jesucristo, muy bien. Entonces, si se terminaba ese linaje, ¿qué pasa? No vendría el Mesías. Entonces, a pesar de las cosas que hacía y todo, Dios siempre mantenía como un remanente. Yo que acá está diciendo, o sea, saldrá un vástago, o sea, retoñará, o sea, algo que está, está muerto, y por esto salió una rosita. Mirá, salió un poco, bueno, Dios hace esto, o sea, no está. Entonces, en Jeremías 23:5, hay muchos textos, ¿no? Pero 23:5, así aquí que vi en los días, dice que va y despertaré a David, renuevo justo, reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, ¿no? Bueno, ustedes saben que muchos de los judíos hacían problemas con esto y no entendían mucho de lo que... Para nosotros para mí está muy claro porque tenemos todas las escrituras,
y se nos hace claro entender, ¿no? Pero para ellos muchos no entendían, ¿no? Cuando se hablaba de estas cosas, ¿no? No estaba muy claro para ellos. ¿Mm? Hay otros textos más, voy a buscar también en Jeremías 33:15. Pero estaba hablando, lo que quiero decir es que Jehová ha hecho una promesa que es desde el reino de David va a venir. ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Es porque debemos ver que cuando leemos las escrituras tienen cumplimiento. Entonces cuando nosotros vamos a las escrituras y vemos así todo lo que estoy diciendo ahora, que se ha cumplido, entonces vemos que nuestro Dios, o sea, no miente, se cumple. Por eso es importante, cada vez él va, ¿para qué? Y yo lo dije, y yo un día me acuerdo hace no, porque se pasó, porque me llamó el Señor, o sea, un par de años, yo no tengo ni 30 ni 40 años, porque tengo 39. Pero hace poquito cuando me llamó el Señor, empecé a mirar y vi todo, empecé a ver todo cómo se cumplían y cómo estaba ligado esto con la promesa, y digo, esto es imposible que el hombre, digo, decía yo, no, me asombro. Entonces empecé a estudiar, ¿qué pasa? La fe, ¿qué hace? O sea, que uno va creciendo, se hace más fuerte. Entonces yo leía, empecé a comer más, y se cumplía. Y así fue con el Antiguo Testamento, me trajo mucho dolor. Pero cuando empecé a estudiar todo el cumplimiento que esto Dios prometió, y lo vi con el otro que se iba cumpliendo, fui así viendo todos unos candados, o sea, una cadena y un cumplimiento de todo, y digo, es veraz la historia, ¿no? Fíjese, yo estoy viendo eso, que Dios prometió que venir allí y vimos que está cumplido. Y ahora lo vamos a ver, fíjese que después dice Ignacio de David según la carne. Hay una palabra griega, carne es kata sarka, kata según, kata sarka, y sarka, o sea, si vendría a ser la misma palabra que carne y sarka, si no me equivoco, acá por lo menos interesante es sarka. Unos apuntes los paso por arriba, quedan ahí al costado, después me olvido que tengo apuntes, me pongo a hablar todo lo que tengo en mi mente, ¿no? Y hay unos que tengo acá. Según la carne, ¿no? Bueno, voy a leer unos apuntes que tengo para que me parecía muy importante y tratar de leerlos textualmente para compartirlos porque yo no me lo acuerdo, o sea, lo que hablo así, por ahí lo hablo así, como estoy mirando así porque me lo voy acordando, lo tengo un poco en mente, tengo una revisada, pero no me puedo acordar todo, ¿no? Pero esto sí te leeré textualmente. Se dice así, en cuanto a su humanidad, el Señor Jesucristo era descendiente de David, como vimos antes, ¿no? Su madre, María, era descendiente de Natán, hijo de David. Y su padre adoptivo, José, era descendiente de David, pero a través de Salomón. O sea que vemos que Cristo, o sea, venía de sus padres. Tanto María, o sea, su madre, venía de David. Venía a ser de Natán, o sea, un hijo de David. Y José, que era descendiente también de David, pero a través de Salomón. O sea, María venía de un hijo de David y él, o sea, yo creo de un hijo de Salomón. O sea, ¿por qué esto es importante? Porque se acuerdan, o sea, que Dios le había dicho que iba a venir ahí. Entonces, el descendiente, o sea, que iba a reclamar, que no se presente yo tengo unos centros con los que ustedes lo quieren buscar, Mateo 1:1, en Génesis 49:10, fíjense que Cristo iba a reclamar ese trono, o sea, pero para reclamar ese trono, o sea, para reclamar algo, tiene que venir, es como, a ver cómo puedo decirle, para reclamar algo, o sea, una herencia o algo, un linaje de algo, la persona tiene que venir. Yo no tengo nada, o sea, mi papá me abandonó, hasta que no sé ni quién es, pero aquello que tiene un padre, una madre, un abuelo o algo, para reclamar, si no, acá en el documento yo soy el hijo, soy la nieta, soy algo, vengo del linaje del apellido este. Entonces, cuando se comprueba, sí. Por eso es importante que vemos que cuando Cristo, o sea, viene del linaje del pacto de ahí, o sea, que va a echar a David, y que de ahí va a venir, ¿no? Entonces, es de ahí, ¿no? Por eso es muy importante. Sí. Leías el versículo 3, ¿no? Ahora a ver si hago tiempo, voy a escribir un poquito del versículo 4. Dios mediante me queda un tiempo todavía, así que voy a tratar de apurarme y a ver si lo podemos hacer. A ver.
Dice así, versículo 4, para adelantando. Designado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Nuestro Señor. Esta parte es un poco complicada. Yo tenía una pregunta que me podría llegar a servir. Pero si lo encuentro, lo voy a compartir. Si no, ¿por qué es importante? Porque mucho acá cuando hay una palabra que se nombra el Espíritu Santo, si lo encuentro bien, si no lo tendré que... A ver, ¿está acá? Sí, acá está, no, lo tenía acá, miren, como dije al principio del culto. Estoy tan dormido, dormí una hora, ¿no? Que lo tenía frente a mis ojos, ¿no? Y es como el Evangelio de Cristo, siempre lo tengo frente a la Biblia y yendo por tantos lados, por los católicos, estaba frente. Bueno, entonces dice así, esta parte es un poquito complicada por algunas palabras que se usan, y que me dijo al principio del culto, lo dejo a discreción de cada uno, y que cada uno quiere buscar información, puede buscar, no se quede con lo que yo digo, yo quiero compartir solamente con lo que estudio, que yo creo que es así, ¿no? Fíjese en el versículo 4 dice así, entonces, designado, ahí designado podemos saber que dice, Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección. Bueno, si bien está en el Antiguo Testamento, vamos a ver. Voy a buscar en Salmo 2.7, Salmo 2.7, otro texto y después lo vamos a tratar de explicar. Salmo 2.7 dice así, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Bueno, ¿qué pasa? Voy a explicar rápido, ¿no? A este salmo y después a Hebreos 1.5. Fíjate, Hebreos 1.5 también me parece que es algo parecido, si no me equivoco. Hace rato que no lo leo, pero creo que ahora sí. Hebreos dije 1.5. Porque ¿a cuál de los ángeles dije jamás mi hijo eres tú? Hoy yo te he engendrado. ¿Ves? Que la misma palabra. Y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. Bueno, como ustedes vieron, fíjese que dice acá hay un gran problema para alguna gente que se hace problema, ¿no? Porque el cual de los ángeles dijo, Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, y otra vez yo seré el padre. Acá te sigue Jehová con este te engendré, y acá en Salmos 2.7 se dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré. Bueno, este testigo con ese te engendré hoy, ¿qué crees? Lo digo porque por ahí se van a encontrar con alguien y le va a decir, no, Cristo está creado. No, ¿cómo que no? Entonces saca Salmo 2.7 y saca, dice, no, por eso usted dice, no, pues es Antiguo Testamento. Saca Hebreos 1.5 y lo mató. Y se quedó así, porque ¿por qué? Porque no le puede refutar, porque desconoce las escrituras. Yo no estoy acá para estar diciéndole, bueno, deben decir esto para seguir. No, porque vengo de un trasfondo de los testigos, vengo de un trasfondo de los católicos, lo veo por muchos lados, creo solo de esta escritura. Y muchos, o sea, si me quieren llamar, soy un cristiano, ¿no? Soy un cristiano, cuando si me quieren poner un cabello, soy un cristiano reformado, ¿no? Que la reforma son la escritura, la palabra de Dios, nosotros creemos en eso, y lo que me dice la escritura. Pero Cristo no es alguien que está creado. Pero lamentablemente, como muchos cristianos, incluso tiene más años que yo, le dicen, hoy te engendré. Y engendré, o sea, que el Padre lo engendra, entonces Cristo está creado. Pero vemos que no. Por eso estamos acá para estar aprendiendo. No es que Cristo, o sea, no está hablando, o sea, de que Cristo ha sido creado, ¿no? Al final, cuando me voy, tengo un gran problema. Cuando me pongo a hablar de otras religiones, o sea, me salgo por otro lado y me pierdo todo, me encima que he dormido ahora. Voy a intentar, de regresar porque... ¿qué pasa? No es que Cristo ha sido creado, engendrado. Fíjese que Cristo, o sea, Cristo ya existía. Fíjese Juan 1.1, el caso del texto dice que ya el verbo ya estaba desde antes. O sea, Cristo no fue engendrado, ¿no? Lo que está hablando, fíjese, de
cuando Cristo viene a habitar en un cuerpo, ¿no? O sea, en el cuerpo, es un cuerpo, o sea, carnal, o sea, está hablando, o sea, se encarna en un cuerpo, pero cuando Cristo te engendré, está tocando acá la puerta, yo me estoy adelantando lo que le quería decir más adelante, o sea, es así, mejor vamos a hacer esto, voy a avanzar un poquito más, explicaros todo lo que está, para ver si lo podemos entender, porque esto es un poquito bastante difícil de explicarlo, y voy a tratar de seguir avanzando con el versículo, no me voy del tema, o sea, por ahí me compliqué por aplicar algo ya de muy rápido, ¿no? En el versículo 4 dice, el Señor, Hijo de Dios, con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué pasa? No es que Dios lo designa Hijo de Dios porque antes no era Hijo de Dios. No es que después de esto Dios dice, bueno, ahora sí sos mi Hijo de Dios, que sos mi hijo y antes no eras mi hijo. No está hablando de eso. Fíjese que me dice, según el Espíritu de Santidad, lo vamos a explicar ya, que eso no fue creado. Según el Espíritu de Santidad, acá, muchos creen que el Espíritu de Santidad, o sea, en este momento vino el Espíritu de Santidad y antes no tenía el Espíritu de Santidad, pero no, cualquiera que lee las Escrituras sabe que Cristo desciende el Espíritu, cuando está bautizando, desciende el Espíritu Santo, incluso cuando estaba embarazada, y que ya están bien ahí. No tengo mucho tiempo de estar explicando todo esto, estaba tratando de refutar a los testigos porque no me dedico a eso, o sea, no es que no sepa hacer eso, porque incluso vengo de ahí, de ese trasfondo, es como cambian las escrituras, como que se le quiere explicar, y ellos siempre su vida es la que le va a decir la que está mal, la de ella la correcta, así que hay otra forma de predicar y ayudarlos a ella. Pero con este segundo Espíritu de Santidad, para mí, creo que no está hablando del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo, sino está hablando, o sea, del poder mismo de Dios. Fíjese, y esto lo pueden comprobar incluso ayer, porque a veces estoy estudiando con lo último, en Hechos 3.15, fíjese en Hechos 3.15, y este gran texto también me iluminó mucho. En Hechos 3.15 dice así: y mataste al autor de la vida, acá el texto tiene cambiado, el autor de la vida, no está ganando eso. Al cual Dios fíjese, el cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Fíjese, el Dios ha resucitado entre los muertos. Y fíjese acá que dice que Dios le resucitó según el Espíritu de Santidad, ¿no? Según el Espíritu de designado el Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos de Jesucristo, nuestro Señor. Claro, ¿de qué está hablando? O sea, para mí entender, por eso digo que ustedes pueden buscar lo que quieran, y indagar usted, pero acá está hablando del poder de Dios, más que el Espíritu Santo, o sea, el mismo poder, o sea, el mismo Espíritu Santo también, la personalidad de él, la tercera persona, que tenemos, puede ser también que está hablando de él, pero más que el Espíritu de Santidad, o sea, de lo que se refiere a la de Santidad, es algo pasado, está hablando, no, está hablando para mí que el mismo poder, o sea, de Dios, el poder de vida, de resurrección, lo levanta, o sea, ¿no? Y él es declarado, no es que ya antes no era hijo, ¿no? Es que pasa que al andar, lo puedo explicar con palabras que se pueden ver. Cuando Cristo andaba caminando acá, Cristo estaba como, no en la flaqueza, pero en la carne, no tampoco en la carne se caminaba, sino en la carne se cansaba, se tenía que comer, se caía, o sea, cuando lo llevaba a la cruz, tenía cosas así con este cuerpo que nosotros tenemos mortal. Pero, ¿se acuerdan? No me acuerdo, en Juan 17 me parece que dice que Cristo quería que volviera a la gloria que tenía antes. O sea, antes. Entonces no es que fue creado, ya tenía la gloria antes. Entonces cuando estaba en Juan 17, la oración sacerdotal, me parece que... ¿Qué pasa? Después que resucita, entonces vemos ahí, se muestra ya ¿cómo puedo decir? Resplandeciente que Él es el Hijo de Dios. O sea, bien, antes no se podía ver porque el judío no lo podía ver, muchos de los judíos no lo podían ver, hasta cuando el apóstol lo podía ver, si tiene el Hijo de Dios, entonces dice, bienaventurado los felices porque no te lo revelaba carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces no se podía ver bien que Él, a menos cuando Él decía, o por ahí mostraba algunas partes, se entendía que era el Hijo de Dios, pero no se podía ver bien, o sea, no, a menos cuando Él por ahí se mostraba y en una parte se me muestra 3 apóstoles, me parece, ¿no? Y en un monte, se le muestra y se le resplandece. Después dice, vamos a hacer un campamento, o sea, como que queda medio así, como medio asustado, dice que hagamos un campamento como Moisés acá, y bueno, pero Cristo se resplandece y no se le muestra como, ¿no? Entonces no se podía ver bien, pero con la resurrección de Cristo,
sea, con la resurrección sí, ya se podía mostrar ese poder, esa grandeza de quién era el Hijo de Dios. Pero no es que no había sido creado, ya Él era Dios. Mire, lo que pasa es que después de la resurrección, ¿y qué pasa? Fíjese, fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿no? Yo le estoy adelantando, creo que ya ha quedado un poco claro esto, ¿no? Porque por ahí no queda no queda muy claro, ¿no? Fíjate, según el Espíritu de Santidad, voy a leer unas palabras, con poder. Ahí la palabra griega poder en dinamei, o sea, debe venir también la palabra dunami, ¿no? Entonces, designado, cuando vemos que es designado con poder, designado, según el Espíritu de Santidad, ya le expliqué lo que es el Espíritu Santo. Para mí es el Dios mismo, que es el poder, no hablando tanto del Espíritu Santo, o sea, la tercera persona, el poder mismo del Espíritu Santo, ejerciendo poder y levantando de los muertos. Hay otros textos para comprobar lo que estoy diciendo, ¿no? Por la resurrección es anastaseo. Entonces, vemos que, ¿qué pasa? Cuando Cristo es resucitado, ¿qué pasa? Dios mismo, por decir, aprueba lo que ha hecho Cristo, este sacrificio, que somos justificados por medio de la muerte de Él, y Él mismo se agrada, y Dios mismo lo resucita. Y Cristo vence. ¿Qué pasa? ¿Qué vence Cristo? Cristo vence la muerte. Entonces nosotros predicamos, y no solo como católicos, que Cristo murió, sino que resucitó. ¿Por qué es importante? Por eso, porque Cristo es la primicia. Cristo es la primicia de los primeros que han resucitado. Hay muchos textos que tengo para buscarlo, pero yo no sé buscar uno o dos, a ver si ya tengo, me había anotado uno o dos textos nada más. 1 Corintios 15, 23, antes del primer del culto, dos textos, por lo menos que me pide paciencia, me quedan dos minutos. 1 Corintios 15, 23, dice así, 15, bueno, no tengo 15, 23. Dice, más cada uno en su orden, Cristo la primicia y luego lo que son de Cristo en su venida. Entonces Cristo es necesario que es resucitado, es el primero, no la primicia. Fíjense en Romanos 6:9, Romanos 6:9 dice así, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él. Hay otros textos más, como en Romanos 8, que tenía por ahí un lugar actualizado, que pueden encontrar en esto. Pero, bueno, lo podría encontrar, bueno, luego pasar en Romanos 8 por ahí, donde Cristo, al ser resucitado, nosotros ahora, fíjese, somos bautizados, por decir como está en Romanos 6, ¿no? En su muerte y en su resurrección. Nosotros, si Cristo resucitó, ahora también nosotros hemos resucitado juntamente con Él, ¿no? Espero más o menos que haya podido entender lo que quise explicar. Por eso le dije al principio del culto, es un poquito complicado porque vamos a hablar un poco de, sabemos que encontrarme un poco de Romanos es un poco complicado, ¿no? Yo sé que mucha gente lo predica esto hasta el capítulo 1 en un día, digamos, en un culto hasta el capítulo 1 y ya está. Igual, qué fácil, digo, pero de esto tengo que caminar y es como, para mí es como estar en, no sé, estoy comiendo de poco, ¿no? Espero que se haya podido entender, entonces ya está por arriba lo que aprendimos por ella y ya cierro, ¿no? Seguimos esto. El versículo 2, porque el otro ya. Y seguimos esto. Que prometió de antemano por medio de su profeta las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que vino a ser del linaje de David, según la carne, 4 hemos destinado al Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos que se hizo nuestro Señor Dios, ¿no? Bueno, entonces lo que vimos es esto, ¿no? Que Cristo, o sea, ya había sido prometida la promesa que iba a venir un Salvador, por medio de su profeta, y por medio de las Santas Escrituras. Vimos la parte de Evangelio, porque es que predica, bueno, debe hacerlo conforme a lo que está en la Escritura. Vimos que Cristo se cumplió la promesa que Dios, de hecho, que había venido del linaje de David. Vimos que esta promesa es un Dios real y que Dios promete. Vimos que Cristo tenía que cumplirse tanto eso, o sea, en lo que era la carne. Después vimos la parte espiritual, o sea, con la parte de que Cristo resucitó. No estaba muerto, ¿no? Porque ya lo sé, pero aunque tú no lo creas, testigo no crees, o sea, y otra gente no cree.
de que Cristo ha resucitado y segunda de que Cristo está resucitado. Y Cristo ha resucitado, las escrituras por lo menos las dicen. Tanto la Septuaginta o cualquiera que se busque en el lenguaje griego, cualquiera está es decir, que Cristo resucitó. Es muy importante que nosotros lo entendamos esto porque vemos que si Cristo acaso no sabe que Cristo resucitó, estamos resucitados con Él. Si no, también Primera Corintios está Romanos 6, y Primera Corintios dice, no, van a sufrir, y Primera Corintios 15 también. ¿Para qué vamos a creer que Cristo no lo ha resucitado? Es importante, porque hay otras personas que creen que solamente los que han nacido de nuevo son los 144.000, y los otros son ovejitas que están esperando a ver que se ganan la salvación. Y entonces es muy importante que creamos este es el evangelio verdadero. Por eso dice, destinado para qué, para el evangelio. Bueno, espero que hayan podido entender todo esto y estén hablando por nosotros, aquellos que quieran comunicar con nosotros, gracias. Podemos simplemente que los sábados más disponibles, ¿no? Realmente Estados Unidos ya el estudiante tenga franco, ya puede descansar, ya llevo todo mucho sin dormir, casi 15 días, así durmiendo 1 o 2 horas. Pero gracias que estén hablando conmigo, mi señora, y bueno, hice lo que más pude, lamento si alguno tiene mayor conocimiento o algo que pueda aportar a hacer algo también, porque hermano, acuérdate que hay muchos que están ahí dando vueltas, hay muchos enemigos que han predicado otro Cristo. Así que gracias en el nombre de Cristo, esta iglesia bautista de desde el Mar del Plata, de Cuba, como siempre.